santo es Él. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Una palabra maravillosa como toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Escritura que Gedeón fue un caudillo, un líder que fue levantado por Dios para poder guiar a un pequeño ejército a una gran batalla. Dios le habla en medio de una condición difícil en la cual se encontraba este varón llamado Gedeón. Dios habla a su corazón, aún en medio de sus temores, y Dios lo anima, Dios le da señales. Él pide señales a Dios para que pudiese saber que Dios estaba con él. Y luego que Dios le da estas señales, ahora solo le queda a él levantarse e ir a enfrentar la batalla y confiar que Dios le daría la victoria. El Señor le muestra señales así sobre aquel vellón de lana, en donde Él le dijo: si lloviere en toda la tierra, si cayere así el rocío, pero no en aquel vellón, entonces esa será una señal para mí. Y así fue. Y luego dijo: bueno, pero que sea al revés ahora. Y Dios lo hizo otra vez. Luego Dios le muestra un sueño de sus enemigos para que pudiese ver que la victoria estaba asegurada, que no hacía falta un gran ejército sino poder confiar en Dios. Bueno, aquel varón, aquel líder, aquel caudillo, luego de enfrentar a sus enemigos, luego de derrotar a los de Madián, luego de ver la victoria y la bendición de Dios, dice la palabra que murió ya en su vejez. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra, de los abiezeritas. Llegó el momento en que el líder, el caudillo, aquel que fue llamado por Dios para liderar, perdía la vida. Le sobrevivían a él 70 hijos, y uno de ellos había nacido de una criada, como hace referencia en la Escritura. Ese hijo llamado Abimelec, dice la palabra que cuando muere su padre, el pueblo nuevamente se vuelve atrás, nuevamente se prostituyó, siendo detrás de otros dioses. Esto era algo que constantemente encontrarás en el libro de los Jueces. Dios liberta al pueblo, le da una gran victoria, lo guía, pero sin embargo ellos se vuelven atrás, y luego de su condición, dice la palabra, y vuelven a prostituirse, y escogieron por Dios a Baal-Berit, escogieron otro Dios para poder llevar ahora su confianza a ese Dios. Dice la palabra de Dios que luego se levanta este hijo y va hacia la nación de su madre a proclamarse como un futuro líder, como una alternativa para poder levantarse y guiar al pueblo. Dice la Escritura que así Abimelec, hijo de Jorbaal, fue a Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de la madre, allí de su madre, diciendo: os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos hijos de Jerobbaal, o que gobierne un solo hombre? Acordaos que soy hueso de vuestro hueso, carne de vuestra carne. Acuérdense que yo soy uno de ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Que todos los hijos tengan que liderarlos o que solamente uno? Y dice la Escritura que a ellos les pareció bien lo que Abimelec estaba diciéndoles. Entonces le dan dinero para apoyar su campaña política. Y Abimelec va y con ese dinero alquila los servicios de hombres ociosos, vagabundos, delincuentes. Y se vuelve a la casa de su padre y asesina a todos sus hermanos. Porque él no quería que su liderazgo enfrente ninguna oposición. Él no quería que nadie se levante el día de mañana a querer tomar su puesto, a querer tomar su lugar. Pero dice la Escritura que uno de ellos salió con vida.
Jotán, un varón de mucha sabiduría, quedó con vida de sus hermanos. Y aquel varón se paró y habló a aquel pueblo, habló a los de Siquem, para que pudiesen entender la decisión que estaban tomando, lo que estaban haciendo, para que pudiesen entender que estaban pagando de manera equivocada la buena obra que su padre había hecho. Gedeón había hecho una gran obra y ellos habían sido bendecidos por eso. Destruyó a sus enemigos. Pero ahora ellos estaban pagando de una mala manera, destruyendo la casa de su padre, destruyendo cada uno de sus hermanos, quitándole la vida. Entonces, este hijo que queda con vida les habla, y les habla en una parábola para que pudiesen entender. Y les habla acerca de lo que sería la decisión que ellos tomaron. Y dice así la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jueces, en el capítulo 9 del libro de los Jueces. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Libro de Jueces, capítulo 9, versículo 7 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerazim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice la Escritura que luego de que este varón llamado Abimelec asesina a sus hermanos sobre una piedra, queda con vida este varón llamado Jotán, el cual sube a la cumbre del monte Gerazim, y en aquel lugar comienza a dar un mensaje. El mismo lugar donde años atrás el pueblo recibía instrucción, guía de Dios, palabra del Señor. Ahora Dios hablaría nuevamente a aquellos que habían tomado esta decisión. Hay veces que en una congregación, aquel que fue levantado como líder, aquel que fue levantado como el pastor para guiar a su rebaño, para predicar la palabra de Dios, para llevar la visión ministerial, una vez entrado en años, así como Gedeón, parte en medio de su vejez. Pero cuando uno no instruye de la manera correcta, cuando no deja bases y fundamentos para que el pueblo pueda tener una guía, para que puedan saber cuál decisión y qué es lo mejor para sus corazones, tomarán decisiones equivocadas. La Escritura no nos habla acerca de que estaba establecida una dinastía, pero sin embargo hoy vemos ministerios donde el pastor de la iglesia muere y sus hijos continúan con el servicio como si fuese una dinastía. Va quedando a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y va quedando a su hermano y a su tío, y es todo en una familia, es una dinastía. Bueno, aquí lo mismo quiso hacer Abimelec. Él dijo: yo soy carne de su carne. Quieren que gobiernen
estos 70 hombres, que gobernemos 70 hombres, o solamente uno de ustedes que pueda ser rey sobre ustedes, que pueda guiarlos. Y a ellos les pareció bien, entonces le dieron dinero. Y de esa manera financiaron la maldad de un hombre cruel, de un hombre que se levantó para destruir toda oposición futura, para que su liderazgo pueda permanecer. Así hay algunos que lo hacen de esta manera. Y tú ves ministerios donde, sin importar la condición de ese hijo hace como con una empresa familiar. El padre era el pastor de la iglesia y al morir el hijo se hace cargo, como si fuese una dinastía, como si fuese algo que se hereda. El llamado de Dios no es algo que tú lo vas a heredar. Dios llamó a Gedeón y habló a su corazón y le dio pruebas y transformó el corazón de aquel hombre temeroso y le dijo: esforzado y valiente. Él dijo: yo esforzado y valiente, sí. Quizás tú no te veas así, pero es lo que yo veo en ti, es lo que voy a hacer de ti, porque Dios lo llamó. Dios lo llamó a que hiciera esa gran obra. Ahora, uno de sus hijos se levantó para proclamarse, para querer tomar un lugar, para querer ponerse él en un lugar por sobre todos los demás. Así, hay personas que quieren tener su lugar. Y dicen: yo quiero tener mi lugar en la iglesia. Yo no voy a estar acá todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a permanecer acá? Yo ya estoy para predicar, yo ya estoy para salir, yo soy un evangelista, yo tengo que ir a hacer una obra. Yo no voy a estar aquí aprendiendo, yo ya soy algo. Así, durante todos estos años he visto muchos hombres ser llamados por Dios y llegaron aquí y escucharon la palabra de Dios. Dios tocó su corazón, la palabra fue la guía, el instrumento, la fortaleza. Pero en un momento ellos no quisieron aprender, no quisieron sujetarse, no quisieron hacer el camino, no quisieron caminar, no pudieron valorar lo que Dios les había dado y les pareció poco. Entonces dijeron: yo voy a ir a buscar lo que verdaderamente quiero para mí. Voy a ir a buscar porque pareciera que aquí me están frenando y me están deteniendo hacia lo que Dios me llamó. Yo estaba en la puerta de la iglesia, era el portero. Y había personas que se me acercaban y me decían: hermano, usted ya está para predicar, sabe que yo estoy en una iglesia así y asá, ¿por qué no viene? Nos gustaría, sería un honor para nosotros que usted nos comparta la palabra, que venga, nos dé un mensaje, que ore por nuestras vidas. Y yo le dije: ustedes no me conocen, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe si yo estoy en pecado, qué vida tengo, y usted me quiere llevar a la congregación a dar un mensaje. ¿Por qué? Porque solamente pertenezco a este ministerio. Dios no me llamó a hacer eso. Yo soy aquí el portero. Y es hasta ahora lo que Dios me permitió hacer. Y a veces hasta dudo si portero no es demasiado para lo que estoy haciendo. Y usted quiere que vaya y predique en una iglesia porque ya tengo el llamado, porque tengo las cualidades, porque tengo las palabras. Si fuese así, Dios me lo hubiese dado. Yo no quiero ser rey. Pero hay personas que quieren tener un liderazgo. Hay personas que quieren tener un pastorado, que quieren predicar la palabra, que quieren ser evangelistas. Hay personas que a veces se acercan y dicen: pastor, yo soy evangelista. ¿Y sobre qué denominación estás? ¿A qué ministerios perteneces? No, a ninguno, yo soy así, solo. Una oportunidad uno me dijo: yo pertenezco a un ministerio que está... Ni siquiera él sabía dónde estaba. Estaba en los Estados Unidos, por ahí. Le mandé un mensaje y le dijo: quiero pertenecer a ustedes. El evangelista vivía en pecado, totalmente confundido. Su matrimonio estaba destruido. Su mujer me decía que lo que él predicaba, lo que él decía, era toda una locura. Pero ellos tenían un ministerio. Ellos eran reyes. Así, Ahimelech quiso hacerlo de esta manera. Entonces fue y habló con los de Siquem. Y a los de Siquem le pareció bien que hiciese así, a favor de la destrucción, a favor de la maldad. Así hay hombres hoy que no pueden ver las bendiciones de Dios en su vida. Una oportunidad, y esto me sigue pasando aún hoy. Personas que me dicen: venga a predicar a nuestra iglesia, venga a darnos un mensaje.
No saben ni siquiera quién eres. Pero ellos quieren ponerte en un lugar. Había personas que me decían, usted ya debería estar en una obra, usted debería estar haciendo esto y aquello. Y yo les decía, no, pero venga a predicar, no se lo permiten. No. Dios me llamó aquí. Dios me llamó en este ministerio. Dios me habló, me rescató, me hizo una nueva criatura, abrió mi mente. Y esta es mi tierra. Y si yo no doy fruto aquí en mi tierra, entonces ¿qué voy a pretender crecer en otro lugar? Si yo no puedo dar frutos aquí, si yo no valoro lo que el Señor me dio aquí, ¿qué voy a ir a hacer? A tratar de ser un pastor, a mostrarme como un evangelista delante de la gente, para tratar de ser alguien. Yo no necesito ser alguien. Yo no llegué al camino de Dios para ser alguien. Yo no prediqué la palabra de Dios para que la gente me escuchara. Yo no quería sentirme importante. Hay veces que la gente cuando está en las redes sociales dice, no, ponen su imagen y su nombre por sobre Dios. ¿Tú piensas que yo quiero hacer algo así? ¿Que yo quiero hacerme famoso, conocido? ¿O que mi finalidad tiene algo que ver con eso? Si por mí fuera, preferiría que nadie me conozca. Preferiría ir y poder estar en el shopping con mi familia, que nadie me conozca. Salir a caminar en cualquier lugar y que nadie me conozca. En una oportunidad había ido a caminar al corredor, hacía frío, estaba todo con capucha, con un cuello. Pero era por el frío. Y una persona me cruzó y me dice, lo reconocí igual, pero yo no estoy escondiéndome. Pero tampoco uno está buscando ser reconocido. No tiene que ver con eso. Dios te habla. Y lo que Jotán habla aquí es de tanta sabiduría. Es de tanto entendimiento sobre el camino de los hijos de Dios. Dice la palabra, cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte Gerazín, y alzando la voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Yo voy a dejar de servir a Dios en lo que el Señor me haya puesto. Yo era un portero, pero yo era feliz ahí en la puerta. Para mí era el lugar donde yo impedía que la gente se fuera. Hay momentos donde uno está predicando la palabra y de repente alguien se levanta y se va. Si yo estaba a la puerta, difícilmente se iba a ir. Lo iba a correr, lo iba a perseguir, le iba a hablar, lo que sea, para que no se fuera, para tratar de hablarle. Y yo en la puerta sentía que ahí estaba atajando tanto aquel que no quería entrar para hacerlo entrar, como aquel que quería salir porque estaba perturbado, porque la palabra comenzaba a tocar su corazón. Y hay veces que el hombre dice, me siento mal, no sé qué me pasa, me estoy descomponiendo, así que me voy. Una lucha espiritual comienza a suceder y yo en la puerta estaba allí sosteniendo, predicando la palabra de Dios. Era mi lugar. Era el lugar que Dios había dado a mi corazón, a mi vida. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Eso es cuando tú no valoras el lugar que Dios te dio. Tú no valoras la bendición que Dios te ha dado, sea el lugar donde te toque estar. El olivo dijo, ¿acaso voy a dejar mis frutos? Voy a dejar mi bendición. Voy a dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Voy a dejar este lugar que Dios me dio, porque Dios me dio este lugar. Quizás puedo mirar la vid y decir que bueno el trabajo que hace la vid. Puedo mirar la higuera y decir que bueno el fruto, que es dulce, como la gente se deleita con él. Pero Dios me dio a esto a mí. ¿Acaso voy a desestimar lo que Dios me dio? Hay personas que quisieran tener hoy un servicio, quisieran estar en un lugar y ponen su servicio por sobre aquel que sirven. Así, hay hombres que llegaron aquí y escucharon la palabra y hoy los veo. Y los veo que están predicando por la calle o que se integran a otros ministerios.
¿Por qué? Porque ellos querían ser rey. No le importa la condición. No le importa que sean un rey así como Abimelech. Ellos querían ser grandes entre los árboles. Pero la higuera, sin embargo, el olivo, dice la palabra, ¿qué dijo? He de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Quizás aquella persona que venía y me ofrecía que vaya a predicar a su iglesia, decía, este está aquí como un olivo, una planta de olivo. Y él podía ser grande entre los árboles. Pero yo estaba bien con mi aceite. Porque mi aceite bendecía la obra de Dios, lo que yo estaba haciendo, bendecía mi vida. Yo estaba contento con lo que estaba haciendo. Para mí no importaba figurar, no importaba estar en un lugar de liderazgo, de importancia. Porque cada cosa es importante para Dios. Cada ejemplo, aquí en esta parábola, nos muestra que el lugar es importante. Y es un lugar de bendición. Y vas a dejar tu lugar verdadero. Yo era un portero, pero era un portero que confiaba en Dios. Era un portero que creía en su palabra. Era un portero que leía la Biblia, que el Señor hablaba a mi corazón. Era un portero que estaba allí luchando para que la gente no se fuera de la iglesia. Había momentos donde había personas que estaban mal. Y siempre me acuerdo de ello. Una mujer un día se fue y yo traté de retenerla en la puerta. Y me dijo, déjame que me voy. Pero yo la seguí, le dije, déjeme que vamos a hablar. No, déjame que me voy. Y en un momento me dijo, Dios no me ama. Y comencé a predicarle la palabra y comencé a hablarle. La mujer tenía un cáncer terminal, sus hijos la aborrecían, su vida era un calvario. Y comenzó a escuchar la palabra y ella no quiso quedarse. Dijo, no, Dios no tiene nada para mí. Pero yo comencé a hablarle allí afuera y comencé a predicarle la palabra de Dios y comencé a darle un mensaje de esperanza, que Dios podía sanar su vida, que Dios podía restaurar su corazón. Le dije, no se vaya, denle una oportunidad a Dios, Dios puede transformar su corazón. Si hoy se va, quizás la obra que Dios quería hacer en usted no la va a ver, no va a ocurrir, pero si solamente pudiera entregarle un momento de su tiempo, si podría abrirle su corazón a Dios, toda su vida cambiaría. Esa mujer entró, aceptó al Señor como su único Dios y Salvador de su vida. ¡Aleluya! La mujer que lloraba triste en la puerta, luego salió y me dijo, gracias porque ahora puedo sentir ese amor de Dios. Y me iba a ir sin conocerlo. Un olivo, pero un olivo verdadero. No un rey falso. No un pastor, un falso profeta. No un apóstol. Un portero, pero verdadero. Un hermano que cuida los baños, pero verdadero. Un siervo de Dios verdadero. Un hermano que puede servir en la alabanza en cualquier lugar, pero un siervo de Dios real. No ser grande entre los hombres. A veces Satanás viene y te hace una oferta. Pero aquel que quiere ser grande sobre los árboles, aquel que quiere ser rey, dirá, sí, yo quiero mi ministerio. Algunos dijeron, no, yo no quiero ser parte de esto, porque ¿cuánto tiempo voy a tener que esperar? ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar para poder predicar la palabra? Así que dijeron, no, me voy y me abro mi iglesia. Y ellos pensaron que era así, como Abimelech. Voy yo y me postulo y me pongo allí. Abro mi iglesia y predico la palabra. ¿Y qué voy a decirles? Bueno, Dios me dirá. ¿Y cómo voy a guiar a ese pueblo sin bases, sin fundamentos bíblicos? Sin una guía. Bueno, ya veremos. Yo quiero predicar la palabra y aquí no se puede. Aquí hay que esperar. Pero es el tiempo de Dios. Es el tiempo que Dios determinó. Porque aquel que quiere predicar su palabra, aquel que quiere guiar a un pueblo, no puede ser neófito. No puede ser alguien que no conozca la Escritura, porque ¿qué va a hacer con esa gente? ¿A dónde los va a guiar? Y toda la responsabilidad caerá sobre su vida. Ay, dice la Escritura, ay de aquel que hace que se pierdan esos pequeños. Pero hay quienes no le importa y quieren ser rey sobre los árboles. ¿Por qué?
Porque para ellos estar en la puerta, estar en el alfolí y servir a Dios, donde Dios te permite hacerlo, quizás no es suficiente. Pero el olivo dijo, ¿acaso voy a dejar esto que honra a Dios y a los hombres? Voy a dejar esto tan preciado, que es verdadero, que es real, para ir a ser alguien que verdaderamente no soy. Voy a convertirme en un falso profeta y voy a dar profecías vagas y voy a engañar a la gente y voy a hacer sugestionar a las personas. Bueno, voy a ser entonces un rey falso. Y esta historia viene para decirte no solamente la importancia de valorar lo que Dios nos dio y no poner el servicio por sobre aquel que servimos. Decir, no, yo quisiera estar pastoreando, yo creo que debo ser pastor ya, por todo lo que sé, porque leo la Biblia, porque conozco mucho. Si fuese por eso, entonces hay personas que me dicen, si yo voy y hago un estudio o estudio teología, ya está, ya puedo ser pastor. Pastor es un llamado. Tú puedes conocer toda la Escritura, pero si tú no fuiste llamado a ser pastor, entonces no podrás. Porque no tendrás el corazón, porque vas a destruir las almas, porque Dios no te formó, porque no trabajó tu paciencia, porque no trabajó con tu corazón, porque no te dio las herramientas. Lo que tú tomaste fue solamente teoría. Y la práctica y el conocimiento puesto por obra y el vivir la palabra de Dios, bueno, eso no es importante. Hoy hay personas que van y dicen, no, hice un estudio de profeta y ya soy profeta. Así que tengo ahí una palabra para darte. Y hay personas así que se acercan y dicen, quiero dar una palabra, tengo una palabra para el pueblo. Dios es un Dios de orden. Pero hoy quieren llevar su ministerio y quieren proclamarse rey sin importarles nada. Y son personas feroces, personas que no tendrán miedo de destruir. Entonces se para el falso profeta y dice, Dios me dice que tu vida va a cambiar y que vas a prosperar y el año que viene Dios te va a impulsar a las naciones. Pero no le dijo que está en pecado, adulterando y que su vida va a destruirse. No le dijo que su matrimonio está al borde de la quiebra. Eso no lo vio. Solamente palabras vacías. ¿Por qué? Porque es un reinado falso. Porque no pudo valorar lo que era importante. Dice la Escritura, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y le respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Voy a dejar mis frutos en Dios. Dice la palabra que el árbol se conoce por sus frutos. Y voy a dejar el fruto que estoy dando en Dios para ir a ser grande, para ir a tomar un lugar que no me corresponde, para ir a ocupar un lugar al cual Dios no me llamó. Aquí vemos 3 ejemplos, los cuales dicen, no, ¿acaso voy a dejar lo bueno para ir a tomar algo que no es? ¿Para qué? Para ser grande, para que la gente me llame pastor, para que la gente me llame apóstol, para que la gente me llame profeta. ¿Y de qué sirve eso? ¿Qué importa cómo te llamen los demás? Dice la palabra, siervo inútil. Hay algunos que dicen, no, a mí dígame apóstol, a mí dígame profeta. Hoy nadie es menos que eso. Todavía no, por ahí no vi alguno que se ponga querubín, serafín, pero falta nada para que eso pase. Ser pastor quedó como algo que ya no tiene tanto valor, porque la gente que desconoce dice, no, hay un pastor, bueno, debe ser algo así nomás. Hay un profeta, eso es algo importante. No, viene un apóstol, wow. Abimelech viene a predicarte, a dar profecías. Hombres que no le temblará la mano para mentirte en la cara. Personas que no le importa el dolor de la gente, no le importa que aquella persona que está enferma, darle una profecía engañosa, mentirosa, y que luego esa persona diga, Dios me dijo que me iba a sanar. ¿Y por qué? Porque el que está ahí
Tomó un lugar que no le correspondía. Dice la palabra. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. En el camino vas a encontrarte con gente que te ofrezca cosas, oportunidades aparentes, que quiera llevarte, que vea tu potencial, que vea lo que tú puedes hacer. Hay gente que hasta hoy en día me escribe y me manda mensaje y me dice: pastor, le pido un consejo. Está bien, le respondo. Y luego dice: estoy hablando con mi pastor para que usted venga a mi iglesia. Yo le digo: no voy a ir a su iglesia. Si tengo tiempo para visitar alguna iglesia, iré a visitar una iglesia de nuestro ministerio. Iré a sembrar donde sé que va a haber frutos, donde sé que va a haber bendición, en una tierra fértil. Ya tienes pastor, ya tienes guía. Bueno, tienes que aprender allí del pastor. No tengo problema de darle un consejo, pero digo: nosotros no vamos a ir a la iglesia. No quiero decirte algo que no voy a hacer. No voy a ir a la iglesia. Porque uno no tiene eso de querer ser grande sobre los árboles. Yo estoy bien con lo que Dios me dio. Le agradezco a Dios por la oportunidad. Muchas veces he dicho que no quería ser pastor, pero le dije: Señor, no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieres hacer con mi vida. Y dije: Señor, si ese es tu plan, si es lo que tú quieres, Señor, entonces me someto a tu voluntad y entiendo. Señor, dame las cualidades. Señor, dame palabra para poder hablarle a tu pueblo. Señor, dame la paciencia para poder guiarlos. Pero cuando tú tomas el lugar de Abimelec, todo te parece poco. Te parece poco. Allí el olivo. Te parece poco la higuera, el fruto. Tú estás dando fruto y dices: yo estoy evangelizando en la calle, pastor, compartimos un tratado. Hay veces que puedo contar mi testimonio. Pero yo quiero estar predicando la palabra, yo quiero ser evangelista. Bueno, pero a su tiempo vendrá. No es más importante el servicio. No es más importante el lugar de reconocimiento que la palabra de Dios, que el propósito de Dios en tu vida. Porque eso vendrá. A Dios no se le pasa, a Dios no se le traba el reloj. Dice: ¿qué pasa, Dios? Ya hace 5 años que estoy y todavía sigo en el mismo lugar. Bueno, esa es una pregunta que tú tienes que hacerte. Dios no tiene que ver con eso. Si tú no te comprometes con la obra, si tú no sirves, si tú no trabajas, si tú no llevas el fruto, dice la palabra que el Señor vino a nosotros para poner fruto y que ese fruto permanezca. Ahora, tú tienes anhelos en Dios, pero esta palabra viene para decirte que lo que tú estás haciendo es importante. Yo solamente preparo la comida y a veces traigo el buffet. Es importante. Es el aceite, es el buen fruto, es la higuera, pero que es algo verdadero. ¿Para qué ser grande sobre los árboles en algo que no es real? ¿Sabes? Un buen corazón. Hace poco hablábamos con los pastores y es algo que es real, es verdadero. Gente con un buen corazón que quiera servir a Dios no abunda. Las cualidades, lo que necesita aprender, bueno, eso lo aprenderá. Conocerá la Escritura, se formará, aprenderá a veces de sus errores, a veces tomará el consejo, aprenderá. Pero el buen corazón no se puede fabricar. Un buen corazón que quiera servir a Dios y que no lo haga por vanagloria, que no quiera ser famoso, que no quiera ser una persona que está en un lugar de liderazgo para mandar a la gente, que quiera ser un jefe. Hoy hay personas que en su vida nunca nadie les llevó el apunte. Y entonces hoy con un micrófono quieren decirle a la gente y los maltratan y los ningunean y los tratan de personas que no tienen estudio. Predican la palabra y de repente dicen cualquier cosa que no tiene sentido. Y dice, si no lo entendiste es porque tú no estás al nivel espiritual. Te falta todavía.
y con eso ya está arreglado. Digo cualquier cosa que no tiene sentido, y si no lo entiendes es porque aún no has llegado al nivel en el que estoy. Necesitas más ayuno, más oración. Pero son, como dice la Escritura, algo en lo cual no podrás refugiarte. Dice la palabra de Dios: dijeron luego los árboles a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Voy a dejar de agradar a Dios. Voy a dejar mi fruto para ir a ser grande. Si hago algo así es porque verdaderamente no estoy valorando. Esta palabra no solamente nos muestra la sabiduría de aquel hijo que queda con vida. La palabra de Dios, llegando al corazón de los hombres como advertencia, como consecuencia de sus actos, a la hora de elegir. Y cómo eso se volvería contra sus vidas. Sino que por medio de esta parábola nos muestra la importancia del lugar. La higuera no miró a la vid y dijo: yo quisiera ser como la vid. Ni deseó ser como el olivo, sino que dijo: esto es lo que yo tengo, y lo que tengo sirve a Dios. ¿Qué es lo que tú tienes? Bueno, con lo que tú tienes sirve a Dios. Las cualidades que Dios te ha dado. Y lo que no tengas, pídele. Pero no para tener un lugar de liderazgo, no para llegar a un lugar de importancia, no para el día de mañana ser un pastor, una pastora, no. Sino para servir a Dios, para darle gracias al Señor, para honrar al Señor con tu servicio. Diciendo: Señor, si aquí tengo que estar, gloria a Dios, Señor, yo te serviré aquí en este lugar, con un corazón contento y agradecido, en la puerta del baño, en la puerta de la iglesia, Señor, cuando pase con el alfolí, en un comedor, donde, Señor, tú me permitas servirte. Ese será mi fruto, esa será mi bendición. Dice la palabra que el olivo dijo: no, voy a dejar lo que tengo verdadero para ir a ser grande sobre los árboles. La higuera dijo: voy a dejar el fruto dulce que tengo para ir a ser grande sobre los árboles. La vid dijo lo mismo: voy a dejar esto para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces los árboles dijeron a la zarza, dice la palabra de Dios, dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza, que no tenía fruto, que era un árbol, un arbusto inútil, no era como el olivo, ni como la higuera, ni como la vid, no estaba dando fruto, y su fruto era de bendición. Ellos llamaron y dijeron a la zarza, dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, debajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahí es donde se constituye liderazgos opresivos. Ese fue el liderazgo de este rey. Ese fue el liderazgo de Abimelech. Un liderazgo opresivo, represor, que elimina líderes, que quita la competencia, que no tiene escrúpulos. Entonces los árboles dijeron a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Pero la zarza, ¿qué dijo? No, déjame que aquí, yo humilde, sin frutos, recién comenzando, pero haciendo lo correcto. No, la zarza dijo: bueno, si me hacen rey por sobre ustedes, vengan y pósense debajo de mi sombra. ¿Qué sombra? ¿Qué sombra puede dar una zarza a los árboles? Quizás yo puedo ir y recostarme debajo de un arbusto y de esa manera puede cubrirme su sombra, pero no los árboles. Los árboles aquí estaban eligiendo un rey. Y a diferencia de aquellos árboles que tenían fruto, la zarza es alguien que no tiene frutos, que no tiene las cualidades, que no tiene las condiciones, pero que quiere un lugar de liderazgo.
No tiene lo suficiente, no tiene el carácter, no tiene la madurez, no tiene la entrega, no tiene el servicio a Dios, no tiene el corazón, pero él quiere ocupar un lugar. Porque le parece que hay lugares que son de importancia y él quiere ocupar ese cargo. Él quiere estar ahí. Dice la palabra de Dios. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos debajo de mi sombra. Ven y pónganse bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Esto es lo que estaba hablando Jotam a los hijos de Siquem. Habían buscado los árboles a un rey, pero aquellos que tenían las condiciones para poder serlo, dijeron: no, lo que estamos haciendo es importante. No voy a dejar esto que es importante para Dios para ser grande entre los hombres. No voy a dejar esto que es verdadero para postularme en un lugar que no me corresponde. Pero la zarza, que no tenía las cualidades, dijo: bueno, si me van a elegir a mí, vengan y pónganse en mi sombra. Pónganse a mi resguardo. ¿Qué resguardo? Así hay algunos que dicen: no, si vos querés tener la bendición de Dios, tenés que estar bajo mi cobertura. Y aquel que se va de mi cobertura, maldiciones acarrea para su vida. Son una zarza. No pueden dar sombra. No pueden acobijar a nadie. Son una zarza sin fruto, sin bendición, pero que quieren ocupar un lugar de importancia. Entonces dicen: si me eligen entonces a mí por rey, bueno, vengan aquí. Y así ves ministerios de hombres, no personas llamadas por Dios, no personas guiadas por Dios y elegidos por el Señor para liderar un pueblo, sino personas que ellos mismos se proclamaron. Ellos mismos se postularon como Abimelec. Y dijeron: ¿quieren que gobiernen todos o uno solo? Yo puedo ser ese, yo soy su hermano. Pero ¿qué pasó? ¿Cuánto reinó? ¿Cuánto tiempo reinó? Dice la Escritura: 3 años. A los 3 años, los de Siquem se levantaron contra Abimelec y planearon rebelarse. Y llegó a oídos de Abimelec, entonces planearon una emboscada. Mataron a muchos hombres en el campo de batalla. Luego tomó unas ramas y dijo a los que estaban con él: hagan así como yo hago. Y cortó ramas de los árboles y lo puso en la torre de Siquem y prendió fuego, y murieron 1000 hombres que estaban dentro de la torre. Así se cumplía lo que Jotam estaba diciendo: la zarza se te volverá en contra, porque no tiene un llamado de Dios. Aquel que hoy quiere tomar un lugar de importancia y ser grande sobre los hombres, debe saber que se le volverá en su propia contra. Aquel pastor que no fue llamado se volverá en tu propia contra. Aquel evangelista que no es llamado por Dios se volverá en su contra. Aquel falso apóstol, falso profeta, se volverá en su contra. Parece que está y no tiene ningún cargo, ninguna importancia lo que está haciendo, y que no recibe ninguna represalia. Sin embargo, Abimelec reinó 3 años. En los 3 años se levantó la dificultad. Y aún cuando se levantó la oposición, él fue y comenzó a quitarle la vida a todos. Tomó las ramas, encendió la torre de Siquem. 1000 hombres, mujeres murieron en aquel lugar. Y parecía que iba a reinar. Entonces él se ensañó para tomar todo el reino, para destruir por completo. Pero una mujer que estaba en la torre dejó caer una piedra y le partió el cráneo. Y él le dijo al que estaba con él: toma tu espada, mátame para que no quede en la historia como que una mujer me quitó la vida. Las zarzas son personas orgullosas que lo único que le importa es la apariencia. Iba a morir porque una mujer le tiró una piedra desde la torre. Pero él dijo: no, mátame tú para que no quede. Pero aquí está. Aquí está que una mujer le partió el cráneo con una piedra. Él en su orgullo dijo: no, mátame tú. Personas orgullosas
Personas que quieren ser alguien. Si tú estás aquí y si tú sirves a Dios para ser alguien, entonces estás equivocado, estás confundido. Tú ya eres alguien. Tú no necesitas un lugar de importancia en la iglesia para ser alguien. Tú no necesitas que la gente te escuche para ser mejor. Si Dios te llama para que puedas ser un líder, bueno, hazlo con un buen corazón. Pero si hoy te toca ser la vid, ser la higuera, estar en el lugar que Dios te ha puesto, es mejor que tengas un fruto verdadero que seas una zarza donde le digas a la gente: vengan, que yo voy a darle palabra, que yo voy a guiarlos, que yo voy a predicarles la palabra de Dios. Pero no tengas palabra, no tengas fundamentos, no tengas la guía de Dios. 3 años reinó Abimelech y su reinado se destruyó. Hace un poco tiempo atrás había un falso profeta que ungía a la gente, que la sanaba por televisión, que rociaba la pantalla con agua y decía: no, la gente se sana, el que toca la pantalla, el que compra estos frascos y se rocía con agua, esta agua está bendecida y esta agua los sanará. Es un reinado como el de Abimelech, son arbustos, es una zarza. Es una zarza que quiere proclamarse como algo importante. Imagínate una zarza, un arbusto, pero que cuando las cosas no salieran, que aquel que no quisiera ponerse bajo su sombra, fuego saldría de la zarza y consumiría hasta los cedros del Líbano, hasta los árboles más grandes. Cuando se levanta una zarza, personas que no tienen compasión, porque verdaderamente no tienes que tener compasión, porque ves una persona que está en situación de pobreza y le sacas hasta lo último que tiene. O viene a la iglesia alguien que no tiene nada porque está en la calle. Así un hermano me decía, había una persona que estaba en situación de calle, entonces llegó al pastor y le dijo: pastor, ahí está este hombre, está en situación de calle. Entonces el pastor le dijo: esa es tu ovejita, esa es tuya. Claro, porque no tiene lana. Esa es tuya. Si querés esperar que tenga lana, bueno, espérala. A mí déjame con la gorda, a mí déjame con la que le puedo sacar la lana, con la que le puedo cortar una pierna, con la que puedo comer sus carnes. Le dijo: esa es tu ovejita, guíala vos. Ahora venían las personas con un auto importado, con un auto bueno. Esa es mi ovejita, esa la cuido yo, esa no me la toca nadie. No tienen compasión, no tienen temor de Dios, no tienen amor por las almas, no les importa, son zarzas. No fueron llamados por Dios. Proclamaron un liderazgo en medio del adulterio, en medio del engaño. Siguen predicando la palabra de Dios así. Van por el segundo adulterio, tercer, cuarto matrimonio. Y siguen así. Pero dicen: venga y cúbranse, pónganse en mi sombra. Pero aquel que no lo haga, fuego saldrá de la zarza y los consumirá. Destruyen todo a su paso. Y este es el verdadero problema, que destruyen el corazón de los hombres, que hacen creer a aquellas personas que tienen un llamado de Dios que no lo tienen, que hacen creer que aquella persona que tuvo un sentir de Dios en su corazón, que Dios tocó su vida, que Dios le dio cualidades que no sirven para nada. Destruyeron su corazón, su mente, y les hicieron sentir que no tenían un plano, un propósito, que malgastaron su vida. Abimelech, luego de 3 años de reinado, su reinado se destruyó. La maldad no durará para siempre. Hay veces decimos que las cosas buenas duran poco, pero las cosas malas, lo que uno trata de tomar así por la fuerza, no durará. Aquel que hoy dice: yo voy a abrir mi iglesia. Así una vuelta me dijo uno: yo voy a abrir mi iglesia también porque es un negocio. Le digo: aquel que quiere tomar las cosas de Dios para hacer un negocio, aquel que quiere hacer dinero con las cosas de Dios, hará lo que sea, robará a la gente, la va a manipular, porque lo que le importa es el dinero. Lo que le importa es subirse a aviones, viajar, andar en yates,
vivir en lujos, que lo llamen apóstol, pastor, profeta, que le paguen los mejores hoteles, y eso es lo que le importa. Pero el infierno será su ganancia, el infierno será su pago final. Parecerá que está reinando Abimelech, pareciera que la zarza sin fruto está reinando, pero tarde o temprano eso terminará. Esta palabra viene para decirte que el servicio a Dios, tu servicio a Dios, lo que el Señor te permita hacer es importante, pero nunca está el servicio por sobre el servidor. Si hoy te toca sentarte a escuchar la palabra, hazlo también de corazón, porque es mejor que estés en el lugar correcto, es mejor que tengas el fruto que Dios te ha permitido tener, y no que digas, no, me voy a ir y voy a pararme en la esquina y voy a predicar. Dios te envía, no sé si Dios me envía, pero es lo que quiero hacer, porque yo ya sé predicar. No se trata de saber predicar, se trata de que Dios te llame a hacerlo. Satanás te dará vidas y pondrá gente para que sean engañadas, y la gente irá porque allí les predicarán libertinaje, tapado, oculto, con que Dios mira el corazón, no importa lo que hagas, aquí no te juzgaremos. Si tú andas con el hermano, si tú sales de aquí y te vas a comer con el hermano por ahí, no pasa nada, no hay problema, nadie ve nada. Entonces la gente se siente cómoda con sus pecados. Si tú te sientes cómodo con tus pecados, si tú te sientas en un lugar y tú estás en pecado y tú estás haciendo lo malo y tú te sientes cómodo con esa vida allí en la iglesia, entonces quiere decir que ese lugar está mal. Porque si tú vienes y escuchas la palabra y te sientes cómodo con tus pecados, quiere decir que algo no anda bien, porque quiere decir que la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios no está tocando tu corazón. Porque si el Espíritu Santo de Dios toca tu corazón, entonces ahora tú sientes el arrepentimiento en tu corazón y decir, Señor, perdóname, Señor, dame una nueva oportunidad, restaura mi vida. ¡Aleluya! El Señor dijo, aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero si tú te sientes cómodo con tus pecados, entonces esto es un show de teatro, un monólogo, stand-up. Vienes y te ríes en la iglesia y de esa manera continúas con tu vida. Nada puede llegar al espíritu, solamente emociones de la carne. Bueno, Dios quiere mostrarte hoy lo verdadero. La palabra de Dios hace referencia al olivo, al aceite, hace referencia al fruto, a la higuera, y hace referencia a la vid, al vino. Cada uno de estos árboles, cada uno de sus frutos, tiene un simbolismo. Y el Señor, por medio de esta palabra, nos muestra la importancia de la presencia de Dios en nosotros. Tú puedes ser una zarza, pero sin la presencia de Dios. Y si Dios no está conmigo, entonces no quiero predicar más. Si Dios no me envía a hacerlo, entonces yo no quiero. ¿De qué me sirve pastorear una iglesia si no es Dios quien me envía? ¿De qué me sirve hablarle a la gente si no es Dios el que está respaldando su palabra? ¿De qué sirve que tú escuches un mensaje si en definitiva no serás salvo? Si no puedo guiarte por medio de su palabra a lugares de bendición, a lugares de alimento, a lugares de seguridad. Entonces, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi trabajo? Si hoy tú estás cómodo haciendo lo malo, entonces algo no está bien. La palabra de Dios vendrá y será como ese dedo en la espalda que te hará entender y que te hará sentir que hay algo que está mal en tu vida y te hará poner de rodillas, pero en ese lugar le dirás, Señor, perdóname, Señor, dame una nueva oportunidad para que pueda ser una nueva criatura, para que pueda tener un nuevo comienzo. Entonces la palabra de Dios estará cumpliendo su objetivo, entonces el fruto y la bendición de Dios crecerán en ti. ¡Aleluya! Y aleluya. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Es mejor
lo poco, dice la Escritura, pero en bendición, en el amor de Dios, que la abundancia donde Dios no está. Es mejor ser un portero cuando Dios me manda a ser portero y cuando Dios me respalda en esa tarea, que ser un evangelista donde Dios no me llamó. Sí, voy a hacer una campaña, voy a agarrar el terreno que tengo ahí enfrente de mi casa, o la esquina, o el club del barrio, y voy a decir, viene el evangelista y hago una campaña. Y alguien va a venir. Pero Dios no me llamó. No aprendí a sujetarme. Entonces, ¿cómo voy a enseñarle a los demás a que lo hagan? Si Dios no te llamó, había personas que me decían, ¿por qué no te levantaste tu ministerio? Cuando comencé a predicar, había personas que me decían, ¿por qué no usted predica diferente? ¿Por qué no se hace su iglesia? Si usted abre su iglesia, nosotros lo vamos a seguir. Yo le digo, no. Dios no me llamó a eso. Y si tengo que ser el último de todos, seré el último de todos, pero donde Dios me llamó. Y si Dios dice, no podrás hacer campañas, no haré campañas. Y si no dice que no puedo hacer esto, y no lo haré. Pero voy a hacer una planta de olivo en el lugar correcto. Voy a dar frutos en el lugar correcto. Y no voy a rebelarme creyendo que la bendición está conmigo. Dios me llamó a ser parte de una visión. Cuando yo llegué aquí, la radio ya estaba. Cuando yo llegué a este lugar, la palabra de Dios, la sana doctrina ya existía. Las iglesias estaban levantadas, los templos construidos. No teníamos iglesia aquí en Buenos Aires, pero en todo el país había una gran obra. No me necesitaron a mí. Dios puso una visión en un hombre desde el sur y la palabra comenzó a regarse por todo el país. Y Dios me llamó a ser parte de esa visión. Y si algún día no estoy, no será porque Dios me diga, vete y abre tu lugar. ¿Será porque hice las cosas mal? ¿Será porque quizás no quise entender? Pero Dios te llama a un lugar. Y habrá personas que te digan, levántate de tu iglesia, hazlo, tú puedes hacerlo. En una oportunidad un varón me dijo, vos siempre estás ahí hablando en la iglesia, vamos a hacer un evento, ¿por qué no venís ahí y estás compartiendo? Le digo, no, yo no soy un presentador. No soy un locutor, yo predico, pero porque Dios me permitió hacerlo. Yo no voy a ir a animar una fiesta. Porque vos ahí hablas a la gente, así que no tenés vergüenza. Son cosas totalmente diferentes. Si tú estás seguro que Dios te llamó, entonces espera y permanece. Confía en Él. Sé agradecido con Dios por el fruto que hoy tienes. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, dice la Escritura. Pero si tú tienes un corazón rebelado, si tú no te sujetas a la palabra de Dios, si tú no quieres aprender, si tú eres una persona rebelde, entonces te costará. Si tú eres una persona inconstante, te costará, pero no será por mí. Porque tú vienes un día a la iglesia y luego no vienes, y faltas un mes y luego continúas, y luego te integras a un evangelismo, vas unas semanas y luego te apartas otra vez. Si tú no llegas a ninguna parte, no es por mí, es por ti. Porque Dios nos da oportunidades a todos. Y Dios te ha dado una oportunidad a ti. Pero si tú menosprecias el fruto que Dios te ha dado, entonces corres riesgo de querer ser una zarza, de querer reinar sobre los árboles y perder lo que Dios verdaderamente sí te llamó a hacer. Decían, abra una iglesia y nosotros vamos a ir. ¿Para qué? Yo puedo abrir una iglesia. Alquilo un local. Si eso es una iglesia, alquilo un local, armo una plataforma, compro un micrófono y ya tengo una iglesia. Iglesias son las vidas. Iglesias son ustedes. Mañana quizás no estemos aquí, en este lugar, pero la iglesia son ustedes. Y si Dios no te llama a hacer algo así, ¿para quién lo haces?
Hay personas que dicen, bueno, yo si me dicen que no puedo hacerlo, voy a ir, lo voy a hacer a mi manera. Pero si Dios no te llamó, ¿para quién lo vas a hacer? En desobediencia hay gente que dice, bueno, no entiendo por qué el pastor me dijo que yo no puedo predicar. Hermano, vos fumás, estás en pecado. Bueno, pero ¿quién no tiene errores, pastor? Yo voy a ir a la plaza y voy a predicar. Bueno, ¿para quién lo vas a hacer? Bueno, porque la gente se salve, pastor. La gente se está perdiendo, la gente se quita la vida. Bueno, ve y corre y dile a la gente que se salve, pero tú te vas a perder. Ve y dile a la gente y corre hacia las llamas y dile, hay fuego, corran. Pero tú te prenderás fuego, te quemarás. Como los cedros del Líbano. Pero si permaneces en el llamado que Dios puso en tu corazón, si puedes someter tu vida bajo la poderosa mano de Dios, Él te exaltará cuando sea el tiempo. Nadie podrá frenarlo. Si Dios puso un llamado en tu corazón, no dejes de creer, no dejes de confiar. ¿Qué más quisiera yo que se levanten evangelistas, misioneros, pastores, líderes, referentes, músicos, hermanos que adoren a Dios de corazón, que vivan una vida en santidad, que guarden su palabra? ¿Qué más quisiera? Pero gracias a Dios estamos viendo la gloria del Señor. Estamos viendo que la palabra de Dios está llegando, que el mensaje de Dios se está transformando, que la obra y la tarea que Dios nos ha permitido hacer está dando frutos. Estamos viendo cómo Dios está obrando en los corazones. De tal manera que hace poco tiempo 2 hermanas salieron a la obra misionera. 2 hermanos que estaban aquí predicando la palabra, hoy están haciéndose cargo de 4 obras aquí en Buenos Aires. La palabra de Dios está dando fruto y el fruto es verdadero. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora. Aquel que pueda ver la importancia de lo real, de lo que el Señor quiere hacer en ti. Quizás tú tengas anhelos. Quizás tú quieras predicar la palabra y está bien. Pero mejor ser un árbol con frutos donde Dios me llamó y no ser una zarza que quiera abrigar a los demás, que les diga que se pongan bajo mi sombra. Y es una ironía. ¿Qué sombra puedo ofrecer? Si Dios no está, si Dios no me llama a hacerlo, entonces no puedo traer refrigerio a nadie. No puedo ser una herramienta para nadie. Por eso esta es tu oportunidad de que puedas abrirle tu corazón a Dios, de que puedas entregarle al Señor tu corazón para que Él pueda hacer esa obra en ti. Yo voy a invitar a aquel que está presente aquí en esta reunión o los que nos están escuchando a través de las redes sociales, que puedas cerrar tus ojos y abrir tu corazón al Señor y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso.